El gallo de Sócrates es una obra que invita a reflexionar sobre las paradojas de la vida y la naturaleza humana. A través de relatos cargados de ironía y sátira, Leopoldo Alas Clarín nos ofrece una mirada crítica sobre la moral, la filosofía y los valores que estructuran nuestra sociedad. El autor, conocido por su aguda crítica social y literaria, utiliza la figura de Sócrates y otros elementos filosóficos para cuestionar lo que consideramos verdadero, justo y sabio. En este libro, las lecciones de la vida no se dan de manera directa, sino a través de situaciones complejas y a menudo contradictorias, que invitan al lector a cuestionar y a pensar por sí mismo. Cada capítulo de esta obra es un pequeño universo de reflexión, donde los personajes se enfrentan a dilemas morales y filosóficos que son tan antiguos como la humanidad misma. Con su estilo mordaz y reflexivo, Clarín no solo nos ofrece cuentos, sino una crítica profunda a la sociedad de su tiempo, que sigue resonando en la actualidad. Capítulo 1. El gallo de Sócrates. El sol, aún perezoso en su ascenso, deslizaba tímidos rayos sobre la ciudad de Atenas, dándole a las calles un brillo dorado, que se desvanecía con la luz del día. Entre las sombras de los muros antiguos, Sócrates, aquel hombre venerado y temido por igual, caminaba con su característico paso lento y su rostro sereno, como si el mundo entero fuera un paisaje que contemplaba desde la distancia de su alma. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensaba la mayoría de los atenienses, que se apresuraban a llevar a cabo sus quehaceres cotidianos, ignorantes de la importancia del hombre que avanzaba por las calles con su mirada perdida en la vastedad de la existencia. Sócrates no necesitaba del bullicio ni de las miradas curiosas. Su mente viajaba en un plano superior, donde las palabras y los conceptos tomaban forma y vida. En ese preciso instante, su figura parecía un eco de antiguas sabidurías que aún resonaban en las mentes de aquellos que comprendían, aunque fuera a medias, lo que él quería transmitir. En ese día particular, Sócrates se encontraba en medio de una de sus famosas caminatas filosóficas, acompañado por algunos de sus discípulos más cercanos. Entre ellos, un joven que, aunque brillante, aún no comprendía completamente el trasfondo de las enseñanzas de su maestro. El muchacho, llamado Eutidemo, estaba ansioso por aprender, pero su mente todavía se aferraba a las convenciones de la vida cotidiana, sin ver más allá de las apariencias. Mientras caminaban por una de las colinas que rodeaban Atenas, Sócrates se detuvo de repente, mirando en dirección a un gallo que, en ese momento, cantaba con fuerza. Era un gallo común, de plumaje dorado y ojos brillantes, que parecía, como todo gallo, expresar con su canto la llegada del día, sin saber que su canto era, en cierto modo, una declaración de existencia. El gallo, ajeno a los pensamientos del filósofo, continuó su canto sin preocupación alguna. Sócrates, al observarlo, sonrió de forma enigmática y se giró hacia Eutidemo, quien ya lo miraba expectante, esperando alguna enseñanza. Este gallo, comenzó Sócrates, su voz grave pero serena, es como muchos de nosotros. Canta, sí, con fuerza y con pasión, pero no sabe realmente lo que significa su canto. No es consciente de la trascendencia de su voz, ni de la importancia que tiene su canto para aquellos que lo escuchan. Eutidemo frunció el ceño, intentando entender, pero la complejidad de las palabras de Sócrates no era algo que pudiera asimilar de inmediato. Maestro, dijo con cautela, ¿por qué habla de un gallo? ¿Acaso tiene alguna sabiduría que nosotros, los hombres, debamos aprender de él? Sócrates miró al joven con una mirada profunda, como si lo estuviera observando desde una dimensión distinta. Su respuesta fue pausada, como si cada palabra tuviera que ser medida con precisión. Este gallo, explicó, es un reflejo de nuestra existencia. El hombre, al igual que el gallo, canta su vida, y a menudo lo hace sin entender el verdadero significado de su canto. Muchos viven y hablan, pero pocos se detienen a pensar en el propósito de su vida, en lo que realmente buscan en este vasto universo. El gallo canta porque siente la necesidad de hacerlo, ¿pero es consciente de la importancia de su canto? No, él simplemente cumple con su destino, como nosotros a menudo hacemos. Eutidemo, aunque intrigado, aún no terminaba de comprender. Como muchos jóvenes, deseaba respuestas claras y directas, algo que Sócrates rara vez ofrecía. En lugar de eso, le incitaba a pensar, a cuestionar y a reflexionar por sí mismo. Era un método que desconcertaba a muchos, pero que con el tiempo, la mayoría llegaba a entender, aunque nunca de manera sencilla. ¿Y qué se supone que debemos aprender de este gallo, maestro?, preguntó Eutidemo, ya más impaciente. Sócrates sonrió suavemente,
como si la respuesta fuera simple, pero su significado fuera profundo. Lo que debemos aprender, dijo, es que no podemos vivir de manera automática, como el gallo que canta por instinto. El canto del gallo tiene una razón en su naturaleza, pero nosotros, los hombres, debemos preguntarnos por qué cantamos. ¿Es acaso para expresar nuestra verdad? ¿Es para buscar un propósito mayor? ¿O, como la mayoría, es simplemente para llenar el vacío de nuestra existencia con ruidos vacíos? El joven Eutidemo guardó silencio, mientras las palabras de Sócrates comenzaban a formar una maraña de ideas en su mente. Él pensaba que la vida era un camino claro, con metas visibles y alcanzables. Pero Sócrates estaba sugiriendo que, tal vez, la vida era más un misterio que un sendero directo. Las respuestas, al parecer, no siempre eran evidentes, y la verdad no siempre se encontraba en lo que parecía más claro. Sócrates continuó, como si hablara más para sí mismo que para su discípulo. El gallo vive en su canto, y nosotros vivimos en nuestras palabras. Pero, ¿sabemos lo que realmente estamos diciendo? ¿Entendemos el eco de nuestras propias voces? Vivir conscientemente es un desafío, Eutidemo. No basta con existir, debemos ser dueños de nuestra existencia, cuestionar cada paso y buscar el significado detrás de nuestras acciones. El joven miró al gallo, que seguía cantando sin cesar. El sonido, al principio solo una simple melodía matutina, comenzó a adquirir un tono diferente, más profundo, como si, en el contexto de las palabras de Sócrates, tuviera una carga de significado mayor. Sócrates, viendo la reflexión de su discípulo, asintió ligeramente, satisfecho de que la semilla de la duda y la reflexión hubiera sido plantada. No esperaba respuestas inmediatas ni conclusiones rápidas. En su mente, el proceso de pensamiento era el verdadero maestro, y no la simple transmisión de conocimiento. Recuerda siempre, Eutidemo, concluyó Sócrates, que la verdadera sabiduría no es la que se encuentra en los libros ni en las palabras vacías, sino en la capacidad de cuestionar, de mirar más allá de lo evidente, de escuchar, como si cada canto del gallo tuviera un mensaje oculto que debemos aprender a descifrar. Con una última mirada al gallo, Sócrates comenzó a caminar nuevamente, dejando a su discípulo sumido en un mar de pensamientos. El joven miraba al gallo, aún cantando, y en sus ojos comenzaba a reflejarse algo nuevo, la comprensión de que, a veces, la vida no es lo que parece a simple vista, y que el verdadero conocimiento solo se alcanza cuando somos capaces de cuestionar lo que damos por supuesto. Capítulo 2. El hombre y el árbol. Aquel día, Sócrates decidió llevar a sus discípulos más allá de las murallas de Atenas, hacia un pequeño bosque que se encontraba en las afueras de la ciudad. El aire fresco de la mañana acariciaba sus rostros y el sonido de los árboles moviéndose suavemente con la brisa parecía un susurro eterno que hablaba al alma. Era un lugar ideal para la reflexión, lejos del bullicio de las calles y las discusiones interminables sobre política o ética que solían dominar las conversaciones en la ciudad. Con paso tranquilo, Sócrates caminaba adelante, mientras Eutidemo y los demás seguidores lo seguían, absortos en sus pensamientos, pero con una inquietud palpable que parecía emanar del propio ambiente. Era el tipo de lugar que invitaba a la contemplación y a la introspección, un refugio para aquellos que deseaban escapar del ruido cotidiano y conectar con la esencia más profunda de la vida. Sócrates se detuvo de repente, al llegar a un gran árbol que se alzaba majestuoso, con un tronco robusto y unas ramas que se extendían en todas direcciones, como si quisieran abrazar el cielo. La corteza, aunque marcada por los años, tenía una belleza austera, una presencia serena que invitaba al respeto. El filósofo observó el árbol en silencio durante unos minutos, dejando que la paz del lugar invadiera su ser. «Mirad este árbol», dijo al fin, girándose hacia sus discípulos. «Este árbol ha crecido aquí durante muchos años. Ha pasado por inviernos severos, ha resistido tormentas, y aún sigue erguido, ofreciendo sombra y albergue a quien lo necesita. Pero lo más curioso de todo es que nunca ha hecho un solo esfuerzo por entender su propósito». Eutidemo, intrigado, frunció el ceño y dio un paso hacia adelante. «¿Qué quiere decir con eso, maestro? El árbol no tiene conciencia. Su vida es simple. Crece, vive, da frutos, y al final muere. ¿Qué hay de filosófico en eso?». Sócrates lo miró con una sonrisa sutil, como si estuviera esperando esa pregunta. «Precisamente ahí está la lección, Eutidemo. El árbol no se cuestiona a sí mismo. No se pregunta por qué crece, ni por qué ha sido plantado aquí. Simplemente lo hace.
Su existencia es natural, fluida, sin resistencia. Sin embargo, a nosotros, los hombres, nos pasa lo contrario. Nos pasamos la vida buscando respuestas, analizando cada paso, cuestionando cada acción. Los discípulos se quedaron en silencio, mientras Sócrates continuaba, ahora con voz más grave. Nosotros, los seres humanos, nos vemos rodeados de la complejidad del mundo. El árbol no se detiene a pensar si está cumpliendo con su deber o si está tomando el camino correcto. Él no se obsesiona con su destino. Sin embargo, nosotros, cada uno de nosotros, pasamos nuestras vidas buscando un propósito, un sentido. Nos preguntamos constantemente si nuestras acciones son correctas, si estamos en el camino adecuado. Y esa búsqueda interminable nos desgasta, nos llena de dudas y nos impide vivir con la misma sencillez con que el árbol vive su existencia. Eutidemo, aunque todavía algo desconcertado, comenzó a ver la sabiduría detrás de las palabras de Sócrates. Entonces, maestro, debemos dejar de cuestionarnos, dejar de buscar sentido a todo. Sócrates lo miró fijamente, como si evaluara las palabras de su discípulo antes de responder. No, Eutidemo. No se trata de abandonar la reflexión, pero sí de comprender que hay momentos en los que la vida misma se basta a sí misma. El árbol no necesita saber por qué está allí. Su vida es una manifestación de la naturaleza, pura y simple. Pero nosotros, como seres humanos, hemos sido dotados con la capacidad de razonar, de cuestionar. Y aunque esa facultad es un don, también puede ser una carga si no sabemos cuándo dejar de buscar respuestas y simplemente vivir. El viento soplaba con mayor fuerza ahora, como si la naturaleza misma estuviera participando en la conversación, arrullando las hojas de los árboles y llevando las palabras de Sócrates a lugares invisibles, donde encontrarían su eco. Debemos aprender de este árbol, continuó Sócrates. Él sabe lo que es vivir sin preocuparse por el mañana, sin tener que justificar su existencia. Si pudieras preguntarle, te diría que no hay mayor sabiduría que vivir en el presente, sin temor al futuro ni arrepentimiento del pasado. Pero nosotros, los hombres, nos perdemos en nuestras propias construcciones mentales. Estamos tan obsesionados con encontrar un propósito para cada acción, que olvidamos que la verdadera esencia de la vida se encuentra en la aceptación de lo que somos y lo que nos rodea. Un silencio profundo se apoderó del grupo mientras todos miraban el árbol, ahora con una nueva perspectiva. El sol brillaba con fuerza, iluminando las hojas y haciendo que el aire pareciera más fresco y limpio. El árbol, con su existencia simple y firme, parecía ofrecer un ejemplo de paz y sabiduría que muchos de los presentes deseaban alcanzar. Sócrates, sin embargo, no dejó que el silencio se alargara demasiado. Sabía que el momento de reflexión debía ir seguido de una acción, de un desafío. Ahora, dijo, os invito a que os acerquéis a este árbol. Tocad su corteza, sentid la solidez de su tronco. Dejad que sus años y su presencia os transmitan lo que es vivir sin agobios, sin cargas. Dejad que os recuerde que el valor de la vida no radica en la constante búsqueda de respuestas, sino en el hecho mismo de vivir. Uno a uno, los discípulos se acercaron al árbol, tocando su corteza con las manos, como si de alguna manera pudieran absorber su sabiduría ancestral. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. En ese momento, algunos de ellos comprendieron que la vida no siempre tenía que ser un rompecabezas complicado de resolver, sino una experiencia para ser vivida, plenamente y sin reservas. Sócrates, satisfecho con el impacto que sus palabras habían causado, observó en silencio. No era necesario añadir nada más. El árbol, en su quietud y su grandeza, ya había hecho su parte. La lección había quedado sembrada en los corazones de sus discípulos, y con el paso del tiempo, cada uno de ellos llevaría consigo una parte de esa sabiduría que Sócrates, en su infinita humildad, les había regalado. Al volver al camino, el grupo caminó en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El viento seguía soplando, las hojas seguían moviéndose, y el sol brillaba en lo alto. Y, en ese preciso instante, parecía que el universo entero se encontraba en armonía, como si todos, seres humanos y árboles por igual, compartieran una misma esencia, una misma lección por aprender. Capítulo 3. La cuestión del conocimiento. El sol comenzaba a descender por el horizonte, tiñendo de naranja el cielo que se extendía sobre Atenas, mientras el grupo de discípulos seguía caminando en silencio, absortos en sus pensamientos. Sócrates,
que no se había apresurado, parecía ser el primero en notar cómo el paisaje se teñía de tonalidades cálidas y doradas. Había algo en el ocaso del día que siempre le había parecido profundamente significativo, como si la luz misma fuera un reflejo de las verdades ocultas en el alma humana. Al llegar a una pequeña colina, donde el paisaje de la ciudad se desplegaba ante sus ojos, Sócrates se detuvo. El sonido de sus pasos cesó, y el murmullo de los discípulos también se desvaneció. Todos se agruparon a su alrededor, mirando el horizonte en busca de una señal, como si supieran que Sócrates, en su manera peculiar, iba a iniciar una de sus lecciones. Eutidemo, quien no podía resistir la tentación de entender más de lo que sucedía a su alrededor, preguntó con cautela: «Maestro, después de todo lo que hemos aprendido, ¿cómo podemos llegar a conocer lo que realmente es el conocimiento? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en lo cierto?» Sócrates lo miró con una sonrisa juguetona. Sabía que su joven discípulo estaba buscando algo más que una respuesta convencional. Quería algo profundo, una explicación que lo iluminara. Y Sócrates, siempre tan astuto, decidió no dar una respuesta directa, sino seguir la senda de su característico método, la pregunta. «¿Y tú, Eutidemo?», respondió. «¿Cómo sabes que estás seguro de lo que sabes? ¿Qué te hace tan confiado de que tu comprensión de las cosas es la correcta?». La pregunta dejó a Eutidemo en silencio. Sus ojos brillaban con la inquietud de alguien que se encontraba ante una verdad que se le escapaba. Sin embargo, antes de que pudiera articular una respuesta, Sócrates continuó, esta vez con una expresión más seria. «El conocimiento, Eutidemo, no es algo que se obtiene simplemente por acumular hechos. El conocimiento verdadero es el que surge del entendimiento profundo, de la reflexión constante. Pero no nos engañemos, porque lo que creemos saber a menudo está teñido por nuestras propias opiniones, por nuestras emociones, por el miedo o el deseo. El verdadero sabio es aquel que sabe reconocer sus propias limitaciones, aquel que no se atreve a afirmar que sabe algo sin antes haberlo cuestionado profundamente». Eutidemo se encontraba ahora más pensativo que nunca. Era como si Sócrates hubiera despojado la idea misma de conocimiento de su forma estática, dejándola flotando en el aire como un concepto fugaz, inalcanzable. El joven no pudo evitar sentirse desconcertado. Había creído que el conocimiento era algo que se podía poseer, algo fijo, seguro. Pero ahora comenzaba a dudar. Sócrates, siempre perceptivo, notó la confusión en su discípulo y decidió seguir guiándolo con más preguntas. «¿Qué es lo que te lleva a pensar que lo que sabes es la verdad?», preguntó, mirándolo fijamente. «¿Es acaso el hecho de que otros lo afirmen? ¿O tal vez porque tus sentidos te dicen que es así?». «Los sentidos, maestro, son los que nos dicen cómo son las cosas», respondió Eutidemo, intentando sostener su argumento. «Eso es cierto, Eutidemo. Los sentidos nos ofrecen una percepción del mundo. Pero, ¿es esa percepción siempre confiable? Si algo parece estar allí, ¿significa que realmente está allí de la manera que lo percibimos?». Sócrates dejó que la pregunta se filtrara en el aire, flotando como un misterio sin resolver. Los discípulos, que hasta ese momento habían estado callados, comenzaron a murmurarse entre sí, desconcertados. Las palabras de Sócrates se estaban abriendo paso en sus mentes, desdibujando las fronteras de sus certezas. «Imaginad por un momento», continuó Sócrates, «que estamos viendo un objeto en la distancia. A simple vista, parece ser una roca. Pero al acercarnos, descubrimos que no es una roca, sino una mancha de barro en el suelo. ¿Qué ha cambiado? La percepción de nuestros sentidos no ha sido capaz de ofrecernos una representación verdadera del objeto en cuestión. Nuestros sentidos son falibles, y si dependemos exclusivamente de ellos para alcanzar el conocimiento, estamos limitados, atrapados por nuestras propias interpretaciones». Los discípulos se quedaron en silencio, reflexionando sobre el ejemplo. La atmósfera en la colina había cambiado. Ahora, el aire parecía cargado de una tensión intelectual palpable. Cada uno de ellos comenzaba a darse cuenta de que la búsqueda del conocimiento era un viaje sin fin, un proceso que requería constante cuestionamiento. «Entonces, maestro», dijo finalmente Eutidemo, con tono dubitativo, «¿es imposible conocer algo con certeza?». Sócrates lo miró por un momento, permitiendo que la pregunta quedara flotando en el aire. Luego, con su voz suave pero penetrante, respondió: «No, Eutidemo. No es imposible conocer,
Pero el verdadero conocimiento solo puede surgir cuando reconocemos nuestras limitaciones. El sabio no es aquel que afirma conocer todo, sino el que sabe que siempre hay más por aprender. El conocimiento no es algo que se posee, sino algo que se busca. Y la búsqueda misma es el conocimiento. El viento soplaba suavemente, y el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas, dejando una estela dorada sobre la ciudad. Sócrates, como si no quisiera perder la oportunidad de consolidar su enseñanza, finalizó: el conocimiento, al igual que la vida, no es una propiedad que se pueda acumular. Es un proceso continuo, siempre abierto, siempre en expansión. No debemos temer la duda, pues es ella quien nos impulsa a seguir buscando. Y al buscar, aprendemos, no solo sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos. Eutidemo, aunque aún algo confundido, comenzó a entender lo que Sócrates quería decir. Era una verdad difícil de aceptar, pero también liberadora. El conocimiento no era un fin, sino un camino. Un camino que no tenía un final definitivo, sino que estaba marcado por preguntas, cuestionamientos, reflexiones. Y, en última instancia, por la humildad de reconocer que la respuesta nunca es absoluta, sino que siempre está en constante movimiento. El grupo comenzó a caminar nuevamente hacia la ciudad, el sol ya desaparecido y la noche comenzando a envolver el paisaje. Pero en sus mentes, la luz del entendimiento seguía brillando, tan constante como las estrellas en el cielo nocturno. Sócrates, como siempre, había dejado una semilla plantada en sus corazones, una semilla que, con el tiempo, seguiría creciendo, alimentada por las dudas y las preguntas que nunca dejarían de florecer. Capítulo 4. La búsqueda del bien. La ciudad de Atenas se encontraba sumida en una quietud silenciosa, aquella que llega cuando el sol se oculta y la sombra se alza en todo su esplendor. Las calles, una vez llenas de bullicio, ahora se vaciaban lentamente, mientras la noche se apoderaba de la ciudad. En el jardín donde Sócrates y sus discípulos solían reunirse, el sonido de las hojas que crujían bajo sus pies era el único eco que rompía el silencio. Aquella noche, Sócrates había citado a sus discípulos para un debate particularmente importante, uno que se llevaría a cabo bajo las estrellas. El aire fresco acariciaba suavemente sus rostros, y el murmullo de las hojas acompañaba sus pensamientos. Sócrates se encontraba en el centro de su círculo, como siempre, observando con una mirada penetrante a cada uno de sus discípulos. Su rostro, iluminado por la luz tenue de las lámparas, reflejaba una serenidad inquietante. Hoy, comenzó Sócrates, su voz suave pero firme, quiero que pensemos en algo fundamental, algo que quizás hemos dado por sentado hasta ahora: el bien. ¿Qué es el bien, en realidad? La pregunta flotó en el aire, y los discípulos, como siempre, se miraron entre sí, buscando respuestas. Sabían que una cuestión tan profunda no tenía una respuesta fácil, y que Sócrates no era conocido por ofrecer respuestas directas. Él prefería las preguntas que desnudaban la esencia misma de las creencias y las certezas humanas. Finalmente, fue Critón quien rompió el silencio, como era habitual. El bien, maestro, debe ser aquello que nos lleva a la felicidad, ¿no? Si hacemos lo que es bueno, nos sentiremos plenos, felices. Sócrates lo miró detenidamente, y con una sonrisa ligera, le respondió: es cierto que el bien puede estar relacionado con la felicidad, Critón. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace felices? ¿Podría ser que la felicidad que buscamos sea solo una ilusión, un concepto que cambia según el momento y las circunstancias? Critón no pudo evitar sentirse desconcertado. Había siempre creído que la felicidad era el propósito final de la vida humana. Pero Sócrates lo estaba llevando por un camino en el que la claridad de sus ideas se desvanecía, como si la luz del conocimiento estuviera envolviendo todo en sombras. Si la felicidad no es suficiente para definir el bien, continuó Sócrates, entonces, ¿qué lo es? Podemos encontrar un principio que sea universal, que no dependa de nuestras emociones o circunstancias. Los discípulos guardaron silencio. Sabían que Sócrates estaba apuntando a algo mucho más profundo. No se trataba solo de una cuestión filosófica, sino de una búsqueda esencial, algo que tocaba las raíces mismas de la existencia humana. El bien, continuó Sócrates, no es un concepto mutable, no es algo que cambie según el deseo o la necesidad de los individuos. El bien es, de hecho, algo que trasciende nuestra percepción, algo que existe independientemente de nosotros. Para entenderlo,
debemos mirar más allá de las apariencias y las emociones temporales. El bien verdadero no depende de lo que queramos, sino de lo que debe ser. La noción de un bien verdadero, de algo que existe fuera de la esfera personal, pareció hacer eco en las mentes de los discípulos. La idea de que la verdad y la justicia no eran simplemente el resultado de nuestras pasiones y deseos personales abrió una brecha en sus concepciones anteriores. El bien no era solo lo que queríamos o lo que pensábamos que nos beneficiaría, sino algo más grande, algo objetivo. En ese momento, Alcibíades, quien había estado callado hasta entonces, levantó la mano, buscando ser escuchado. Pero, maestro, preguntó con una ligera duda en su voz, ¿cómo sabemos cuál es ese bien verdadero? Si no depende de nosotros, ¿cómo podemos encontrarlo? Sócrates lo miró con atención, sabiendo que esta era la pregunta crucial, la que desataría una conversación aún más profunda. Esa es, Alcibíades, la verdadera cuestión, respondió. Para conocer el bien, debemos hacer un esfuerzo por purificar nuestras almas, por dejar de lado nuestras inclinaciones y deseos inmediatos. Solo cuando nuestra mente y corazón estén libres de las ataduras del ego, podremos empezar a ver el bien tal como es. Los discípulos intercambiaron miradas, como si intentaran comprender el significado completo de las palabras de Sócrates. La idea de purificación no era nueva, pero nunca antes la habían oído asociada directamente con el concepto de bien. Parecía un camino difícil, una disciplina que requería no solo una mente alerta, sino una disposición interior para renunciar a las ambiciones más mundanas. El bien, explicó Sócrates, es un principio que se manifiesta en la justicia, en la templanza, en la sabiduría. Pero para alcanzarlo, debemos cuestionar constantemente nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Debemos aprender a vivir según la razón, no según el deseo, la avaricia o el miedo. Y solo cuando logremos esto, seremos capaces de ver el bien, de entenderlo en su verdadera forma. La noche había caído completamente, y las estrellas comenzaban a brillar con fuerza sobre Atenas. Sin embargo, el debate seguía vivo, con las mentes de los discípulos en constante agitación. Sócrates había abierto una puerta hacia una nueva visión de la vida, una visión que desafiaba las nociones convencionales de lo que es el bien. Pero, maestro, interrumpió nuevamente Critón, su voz llena de curiosidad, si el bien no depende de nosotros, si está por encima de nuestras emociones y deseos, ¿cómo podemos realmente vivir de acuerdo a él? ¿No estaremos siempre luchando contra nuestras propias inclinaciones? Ah, Critón, respondió Sócrates con una mirada profunda y serena, esa es la verdadera lucha. Vivir de acuerdo con el bien no es fácil. Es una lucha constante, una disciplina del alma. Pero la recompensa de esa lucha es una vida que está en armonía con la verdad, con el orden del universo, con la justicia. Y cuando conseguimos vivir así, no solo encontramos el bien, sino que nos acercamos a la verdadera felicidad. A medida que las horas pasaban, el grupo continuaba discutiendo, profundizando más en el concepto del bien, desentrañando capas de significado. La noche atenazaba la ciudad, pero Sócrates había plantado una semilla en las mentes de sus discípulos. El concepto del bien, como algo trascendente, superior a sus deseos inmediatos, los acompañaría por el resto de sus vidas, desafiándolos a buscar la verdad en cada acción, en cada pensamiento. Al final de la noche, cuando las estrellas brillaban con su mayor intensidad, Sócrates se despidió de sus discípulos con una sonrisa tranquila. Recordad, amigos míos, dijo mientras se alejaba hacia su casa, que el bien no es un concepto que se pueda poseer, sino una verdad que se busca. Y aunque el camino sea largo y lleno de desafíos, lo importante es que nunca dejemos de buscarlo. Los discípulos, ahora sumidos en un profundo pensamiento, comenzaron a dispersarse. La quietud de la noche les ofreció el espacio para reflexionar, para integrar las enseñanzas de Sócrates. Sabían que esa noche no había terminado, sino que había marcado el inicio de un nuevo viaje, el viaje hacia el conocimiento del bien. Capítulo 5. La justicia en el alma. La luz del día comenzaba a disiparse lentamente, y la ciudad de Atenas despertaba a la vida con la misma energía que siempre, como si no hubieran transcurrido horas de profundos y misteriosos razonamientos. En el jardín donde Sócrates había compartido sus reflexiones, los discípulos se reunieron nuevamente, aunque esta vez la calma en sus rostros mostraba que las cuestiones del bien y el conocimiento los había sumido en una profunda introspección. El aire fresco de la mañana acariciaba sus rostros,
y la luz tenue del alba comenzaba a bañar suavemente sus pensamientos. Hoy, el tema que Sócrates había propuesto a sus discípulos era otro, aunque tan inquietante y esencial como el anterior. La justicia, un concepto que parecía tan evidente y natural, pero cuya verdadera naturaleza, al parecer, seguía siendo un misterio para muchos. Sócrates no veía en la justicia una simple cuestión de leyes o normas sociales, sino algo mucho más profundo, una virtud del alma humana. Hoy, quiero que pensemos en la justicia, dijo Sócrates, sus ojos brillando con una luz interior mientras observaba a cada uno de sus discípulos. Todos sabemos qué es la justicia en términos de lo que la sociedad exige de nosotros: pagar nuestras deudas, no dañar a los demás, actuar de acuerdo con las leyes. Pero me pregunto, ¿es esta la verdadera justicia? ¿Es la justicia simplemente el cumplimiento de normas externas, o tiene algo que ver con la disposición interna de nuestra alma? Las palabras de Sócrates flotaban en el aire como una brisa fresca. Los discípulos, como siempre, guardaron silencio, esperando el desarrollo de su razonamiento. No se trataba de una pregunta trivial. Todos sabían que la justicia, tal como Sócrates la proponía, era algo que trascendía las costumbres y las normas establecidas, algo mucho más interno. Finalmente, fue Trasímaco, el joven y audaz discípulo, quien se atrevió a responder: «Maestro, siempre he creído que la justicia se trata de actuar correctamente según las leyes, de no cometer injusticias contra los demás. Si cumplo con las expectativas de la sociedad, soy justo, ¿no es así?». Sócrates lo miró con una ligera sonrisa. «Trasímaco, es comprensible que veas la justicia como algo que se debe hacer en el exterior, en relación con otros. Pero pregunto, ¿acaso la justicia puede reducirse solo a lo que hacemos en el mundo externo, o es algo más que reside en nuestra alma?». Trasímaco, un tanto confundido, intentó defender su postura. «Si yo actúo conforme a lo que la ley dice, cumplo con mi deber y soy justo. Eso es lo que la sociedad espera de mí». Sócrates hizo una pausa y, mirando a Trasímaco con la profundidad que lo caracterizaba, replicó: «¿Pero qué pasa si la ley, el gobierno o la sociedad están equivocados? ¿Qué pasa si las reglas no son justas en sí mismas? Puede ser justo simplemente por seguir las reglas, si esas reglas no buscan el verdadero bien». La pregunta dejó a Trasímaco en silencio. El pensamiento de que las leyes pudieran ser injustas, o que el simple acto de seguirlas no asegurara la justicia, lo desconcertaba profundamente. «Escuchadme bien, amigos míos», continuó Sócrates con una tranquilidad que contrastaba con la intensidad de la discusión. «La justicia, para ser verdadera, no puede depender únicamente de las leyes o las costumbres de la sociedad. La verdadera justicia es una virtud interna, algo que debe existir en el alma misma. Es una armonía del ser, donde cada parte de nuestra alma cumple su función correctamente, y el conjunto está en equilibrio». Los discípulos se miraron entre sí, sabiendo que Sócrates estaba abriendo ante ellos una de las ideas más profundas que pudieran existir. La justicia no era simplemente una cuestión de conformidad social, era algo que debía cultivarse dentro de cada uno de nosotros, algo que se nutría del orden interno y la virtud. «Considerad el alma humana», dijo Sócrates, trazando con sus manos un círculo en el aire, como si delineara la estructura misma del ser. «En cada uno de nosotros hay tres partes: la razón, que gobierna; la voluntad, que busca lo que nos parece deseable; y la parte irascible, que lucha por lo que es justo. Cuando estas tres partes están en armonía, cuando la razón guía correctamente a la voluntad y la parte irascible sigue lo que es justo, entonces el alma está en equilibrio, y en ese estado, somos justos». Sócrates se detuvo, permitiendo que sus discípulos procesaran lo que acababa de decir. Las palabras resonaban en el aire, profundas y poderosas, como una verdad fundamental que desafiaba todo lo que habían creído hasta entonces. «Ahora pensad en lo contrario», continuó Sócrates. «Si la voluntad se desborda, guiada solo por los deseos y no por la razón, o si la parte irascible actúa sin el control de la razón, entonces el alma se desintegra, y lo que resulta no es justicia, sino caos. La verdadera justicia es una cuestión de armonía interna, un orden perfecto en el que cada parte del alma cumple su función de acuerdo con la razón». La idea de que la justicia dependía de la armonía interna de la persona, de la disposición de su alma, era nueva para los discípulos, y muchos de ellos se quedaron profundamente pensativos. La justicia, por tanto, no era algo que pudiera imponerse desde fuera, sino algo que debía cultivarse dentro de cada uno.
Entonces, preguntó Alcibíades, quien parecía fascinado por la idea, si la justicia depende de la armonía del alma, ¿puede alguien ser verdaderamente justo si no tiene el control sobre su propia alma? Sócrates asintió lentamente, como si la pregunta hubiera tocado el núcleo mismo de la cuestión. Exactamente, Alcibíades. Si alguien no tiene dominio sobre sí mismo, si su alma está dividida, entonces su justicia será solo una fachada. Puede seguir las reglas de la sociedad, pero no será verdaderamente justo. La verdadera justicia, entonces, es el resultado de la autocomprensión y el autocontrol. Solo cuando nuestra alma está en equilibrio, solo cuando la razón guía nuestras acciones y nuestros deseos, podemos ser justos. A medida que las palabras de Sócrates calaban hondo en las mentes de sus discípulos, el silencio que se cernía sobre el grupo se hizo más denso. La noción de que la justicia era más que una simple cuestión social o moral había cambiado por completo su perspectiva. No se trataba solo de cumplir con las expectativas externas, sino de cultivar una armonía interna que permitiera que el ser humano viviera en acuerdo con la razón y el bien. Así que, amigos míos, concluyó Sócrates mientras se levantaba, su mirada profunda y serena, la justicia no se encuentra fuera de nosotros. La verdadera justicia está en nuestro interior, en el orden de nuestra alma. Es nuestra responsabilidad, como seres racionales, buscar esa armonía, esa justicia interna, que nos guíe en todo lo que hacemos. Solo entonces podremos ser verdaderamente justos. Los discípulos, pensativos y conmocionados por la profundidad de la reflexión, se retiraron en silencio. El día comenzaba a disiparse, pero el impacto de las palabras de Sócrates seguía resonando en sus corazones y mentes. Habían tocado una verdad fundamental: la justicia no era una cuestión de actos externos, sino de la pureza y la armonía del alma humana. Y así, la ciudad de Atenas continuaba su ritmo habitual, pero en el jardín donde Sócrates había hablado, un nuevo conocimiento comenzaba a germinar en las almas de los jóvenes discípulos, un conocimiento que los acompañaría a lo largo de sus vidas. Capítulo 6. La verdad y la apariencia. El sol ya se encontraba en lo alto, tiñendo la ciudad de Atenas con su luz dorada, mientras los discípulos de Sócrates se reunían nuevamente, como era costumbre, bajo la sombra refrescante de un árbol. El aire caliente del mediodía se sentía como una suave brisa en el rostro, pero el calor de las palabras de Sócrates era mucho más intenso. Aquella mañana había sido tranquila, pero la expectación estaba en el ambiente, como si algo grande fuera a acontecer. Sócrates, sin prisas, se aproximó a sus discípulos, observando sus rostros pensativos. Parecía que había algo en sus miradas, como si estuvieran buscando una verdad mayor, un significado más profundo, algo que les permitiera comprender el mundo con mayor claridad. Hoy, el tema sería la distinción entre lo verdadero y lo aparente, un tema tan fundamental para la filosofía que, al parecer, no se podía avanzar sin primero comprender esta diferencia esencial. Sócrates sabía que la realidad a menudo se ocultaba tras una capa de ilusiones y que solo a través del examen profundo, del cuestionamiento constante, se podría llegar a discernir lo auténtico de lo superficial. Amigos míos, comenzó Sócrates, su voz profunda y pausada, hemos hablado ya de la justicia, de la virtud, de la naturaleza del alma, pero ahora quiero que pensemos en algo aún más fundamental: la verdad y la apariencia. ¿Qué es lo verdadero, y cómo sabemos si algo es verdaderamente lo que parece ser? Los discípulos se miraron unos a otros, sorprendidos por la dirección que tomaba la conversación. El concepto de verdad era, en principio, simple, pero Sócrates siempre lograba darle una vuelta que lo hacía parecer aún más esquivo. Sócrates, sin esperar una respuesta inmediata, prosiguió con su exposición. En nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a muchas situaciones en las que las apariencias engañan. Las personas, los objetos, los eventos, todo parece tener una cara, una forma, una manifestación que nos llega de una manera inmediata. Pero, ¿cómo podemos saber si esa es la verdadera naturaleza de las cosas? ¿Qué pasa si todo lo que vemos y creemos es solo una ilusión, una sombra en la pared? Estas palabras golpearon con fuerza el alma de los presentes. Habían conocido a Sócrates como un hombre que nunca daba respuestas directas, sino que sembraba en sus corazones la semilla de la duda. Y ahora, esa semilla había echado raíces. El joven Critón, siempre ansioso por responder, levantó la mano y dijo: «Maestro, parece que tú dudas de todo lo que conocemos. ¿Es que acaso no podemos confiar en nuestros sentidos, en lo que vemos, oímos, tocamos?» Sócrates lo miró atentamente,
como si estuviera buscando algo más en sus palabras. Critón, tus ojos te muestran lo que está frente a ti, pero ¿te muestran la esencia de lo que ves? Un río puede parecer tranquilo y sereno en su superficie, pero ¿acaso eso refleja la corriente profunda que corre debajo? Los sentidos son como ese río, nos muestran solo una parte de la realidad, pero no nos permiten ver la verdad más profunda. Los discípulos asintieron lentamente, comprendiendo que Sócrates no estaba cuestionando la existencia del mundo sensible, sino que los invitaba a mirar más allá de la superficie. El problema, amigos míos, continuó Sócrates, es que muchas veces tomamos por verdadera solo aquella realidad que nos es más fácil de ver, de entender. Las apariencias son engañosas, y eso nos lleva a vivir nuestras vidas creyendo que sabemos lo que es verdadero, cuando en realidad solo estamos viendo sombras. Los filósofos, aquellos que buscan la sabiduría, son los que han aprendido a ver más allá de lo que los ojos perciben. En ese momento, Sócrates se detuvo, como si estuviera esperando que sus palabras calaran profundamente en el alma de sus discípulos. Luego, añadió con una sonrisa enigmática, ¿sabéis por qué el hombre común no es capaz de llegar a la verdad? Porque se conforma con lo que ve, con lo que escucha, con lo que siente. La verdad requiere un esfuerzo mucho mayor. Es el trabajo de la razón, de la reflexión profunda, de la capacidad de despojarse de las ilusiones y descubrir lo que está oculto. La discusión que siguió fue intensa. Los discípulos comenzaron a compartir sus pensamientos y dudas, algunos defendiendo la importancia de los sentidos, otros aceptando que la realidad era mucho más compleja de lo que se les había enseñado. Finalmente, fue Platón quien, con voz firme y reflexiva, preguntó, «Maestro, entonces, ¿cómo podemos conocer la verdad? Si nuestras percepciones son limitadas, si todo lo que vemos es solo una sombra, ¿cómo podemos llegar a la esencia de las cosas?» Sócrates lo miró con aprecio, sabiendo que Platón estaba en el umbral de una gran comprensión. Platón, la respuesta no es sencilla, pero está más cerca de lo que imaginas. La verdad no se encuentra en las cosas que vemos a simple vista, sino en la forma en que las pensamos, en el examen profundo que hacemos de ellas. La verdad se encuentra en las ideas, en las formas puras, las esencias que no dependen de lo que los sentidos perciben. Solo a través de la razón podemos llegar a ellas. El silencio que siguió fue largo, como si todos los presentes estuvieran procesando las palabras de Sócrates, sumidos en una reflexión profunda. La idea de que la verdad no se encontraba en lo que se veía, sino en lo que se pensaba, desafiaba la visión común de la realidad. Sócrates, sabiendo que ese momento de reflexión era crucial, concluyó, «La verdad, amigos míos, es eterna e inmutable. No depende de lo que nos muestran nuestros sentidos ni de lo que creemos en un momento dado. La apariencia puede engañar, pero la verdad permanece, y es nuestra tarea, como filósofos, buscarla, examinarla y, por fin, llegar a ella. Porque solo a través de la verdad podemos vivir una vida virtuosa, una vida plena». Con esas palabras, el maestro se levantó lentamente, dejando a sus discípulos inmersos en un mar de pensamientos y cuestionamientos. El sol brillaba sobre la ciudad, pero en el jardín donde Sócrates había hablado, la luz de la verdad parecía iluminar las mentes de los jóvenes filósofos, invitándolos a mirar más allá de las sombras de la apariencia. Capítulo 7. La virtud y la sabiduría. El viento soplaba suavemente aquella tarde, trayendo consigo una frescura inusual para un día tan caluroso. Los árboles que rodeaban el pequeño jardín donde Sócrates solía enseñar sus discípulos parecían susurrar entre sí, como si compartieran un secreto. Las sombras se alargaban lentamente, y la ciudad de Atenas, con sus majestuosos edificios y sus bulliciosas calles, seguía su curso, ajena a los profundos debates que se libraban bajo este modesto refugio de sabiduría. Esta vez, el tema del día estaba claramente marcado en el aire, la virtud y la sabiduría. Un tema tan esencial que Sócrates sentía que debía abordarlo con el mismo rigor y pasión con los que había tratado las cuestiones de la verdad y la apariencia. Y, como siempre, lo hacía con un propósito: despojar a sus discípulos de la falsa comprensión que pudieran tener sobre esos conceptos, y llevarlos a una comprensión más profunda, más pura. Sócrates, con su mirada aguda y penetrante, comenzó a hablar con voz tranquila, como si quisiera que cada palabra llegara suavemente a las mentes de sus discípulos. «Amigos míos», dijo, «hoy nos enfrentamos a una cuestión que ha preocupado a los hombres desde los tiempos más remotos. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la sabiduría? Son conceptos que todos creemos entender, pero si no los examinamos detenidamente,
corremos el riesgo de vivir nuestras vidas bajo una falsa ilusión. Los discípulos, como siempre, lo escucharon en silencio, ansiosos por entender lo que Sócrates quería enseñarles. En la cara de cada uno se reflejaba la inquietud de aquellos que saben que lo que están a punto de aprender cambiará su visión del mundo. Sócrates continuó: la virtud, muchos de ustedes creen, es simplemente una cuestión de comportarse de manera correcta, de actuar con justicia, de ser generosos, de ser valientes, de ser prudentes. Pero la virtud, amigos míos, no es solo el acto exterior, no es solo el comportamiento que se ve. La virtud es un estado del alma, una disposición interna, una armonía con la naturaleza y la razón. Un hombre puede comportarse de manera justa, valiente o prudente, pero si no lo hace con el entendimiento adecuado, con la sabiduría que guíe sus acciones, entonces su virtud es superficial. El joven Critón, siempre dispuesto a participar, levantó la mano y preguntó con algo de incertidumbre: pero, maestro, ¿cómo sabemos si nuestras acciones están guiadas por la sabiduría? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras acciones son realmente virtuosas? Sócrates sonrió levemente, como si ya esperara esa pregunta. Es una excelente pregunta, Critón. La sabiduría, como la virtud, no es algo que se pueda alcanzar de inmediato. No es un conocimiento que se obtiene simplemente por haber vivido muchos años o por haber adquirido experiencia. La sabiduría es el conocimiento profundo de lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdadero. Pero más allá de eso, es la capacidad de aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria, de juzgar las situaciones con una mente clara y una voluntad firme. La respuesta de Sócrates dejó a los discípulos pensativos. Si la sabiduría era más que conocimiento, más que experiencia, entonces ¿cómo se lograba? ¿Era algo que solo los filósofos podían alcanzar, o estaba al alcance de todos? Sócrates, como si leyera sus pensamientos, continuó: la sabiduría, como la virtud, no se encuentra en el conocimiento superficial. Muchos piensan que saber mucho sobre una cosa significa ser sabio, pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. Un hombre que sabe mucho sobre el mundo exterior, pero no sabe nada sobre su propio corazón y mente, no es sabio. La verdadera sabiduría radica en conocer nuestro propio ser, en comprender nuestros deseos, nuestros temores, nuestras limitaciones, y en aprender a gobernarlos con razón. Los discípulos asintieron, comprendiendo lentamente lo que Sócrates quería decir. La sabiduría no era algo que se adquiría simplemente con el estudio de los libros o la observación de las costumbres, sino con una reflexión constante sobre uno mismo, una búsqueda del conocimiento interior que nos permitirá comprender la naturaleza del alma humana. Un hombre sabio, dijo Sócrates, es aquel que sabe que no lo sabe todo, que es consciente de sus limitaciones y está dispuesto a aprender. Pero también es aquel que sabe que, en última instancia, la verdadera sabiduría radica en vivir de acuerdo con la virtud, con la justicia, con la moderación, con la prudencia. La sabiduría no es solo un conocimiento abstracto, es un arte de vivir, de gobernar nuestras pasiones y deseos para vivir de acuerdo con lo que es realmente bueno. Platón, como siempre, estaba profundamente inmerso en la conversación, buscando en sus palabras una verdad más profunda. Entonces, maestro, ¿es la sabiduría la misma que la virtud, o son dos cosas separadas? Sócrates lo miró con su mirada perspicaz, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para responder. La sabiduría y la virtud son inseparables, Platón. La verdadera virtud solo puede surgir cuando está guiada por la sabiduría, y la sabiduría solo puede ser verdadera cuando se aplica a la vida virtuosa. No hay sabiduría sin virtud, ni virtud sin sabiduría. Son dos caras de la misma moneda. La sabiduría es el conocimiento profundo de lo que es justo y bueno, y la virtud es la manifestación de ese conocimiento en nuestras acciones diarias. El sol se iba poniendo lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, mientras los discípulos de Sócrates continuaban la discusión, con la mente abierta a nuevas formas de entender el mundo y a sí mismos. La virtud y la sabiduría, dos conceptos tan cercanos y tan profundamente conectados, comenzaban a revelarse ante ellos no solo como ideales abstractos, sino como guías para vivir una vida plena, una vida que estuviera en armonía con la razón y la naturaleza. Sócrates, viendo el brillo de comprensión en los ojos de sus discípulos, sabía que la semilla de la sabiduría había comenzado a germinar. Recordad, dijo, que la virtud no es solo una cuestión de hacer lo correcto en el momento adecuado. La verdadera virtud es aquella que nace del conocimiento interior, de la comprensión profunda de lo que es justo,
lo que es bueno, lo que es verdadero. Y la sabiduría, mis amigos, es la clave para alcanzar esa virtud. Con esas palabras, Sócrates se levantó lentamente, su figura oscura contra el fondo de un cielo en llamas. Con un gesto de despedida, dejó a sus discípulos con una nueva comprensión de lo que significaba ser verdaderamente sabio, y lo que implicaba vivir de acuerdo con la virtud. La noche caía, pero la luz de la reflexión seguía brillando en sus corazones. Capítulo 8. El problema del conocimiento. El sol se había ocultado por completo, y la noche había envuelto a Atenas con su manto estrellado. Los discípulos de Sócrates se habían quedado junto a él, sentados bajo las sombras de los olivos, como siempre, dispuestos a seguir las discusiones que solo él podía dirigir con tal profundidad y claridad. Aquella noche, el maestro tenía en mente otro tema central que debía ser abordado: el problema del conocimiento. Sócrates, siempre observador, notó cómo el brillo de las estrellas iluminaba suavemente los rostros de sus discípulos. La atmósfera estaba impregnada de una calma que invitaba a la reflexión profunda. En sus ojos, como en los de cada uno de los presentes, se reflejaba una mezcla de fascinación y duda, una inquietud que crecía cada vez que se desvelaba una nueva capa de la sabiduría que Sócrates tenía para ofrecer. Hoy, comenzó Sócrates, su voz resonando suavemente en la quietud de la noche, quiero que pensemos en algo que se nos presenta como una verdad indiscutible: el conocimiento. Todos creemos saber algo. Todos creemos conocer muchas cosas, pero, ¿realmente sabemos lo que creemos saber? Los discípulos, como siempre, escuchaban en silencio, atentos, como si cada palabra del maestro tuviera el poder de abrir un nuevo camino en su mente. Sócrates no les daría respuestas fáciles. Su enseñanza siempre consistía en hacer preguntas que abrieran más preguntas, para que el alumno mismo pudiera encontrar la verdad a través del esfuerzo de la reflexión y la búsqueda constante. Lo primero que debemos considerar, continuó Sócrates, es la naturaleza del conocimiento. Sabemos que hay muchas formas de conocimiento: el conocimiento de las cosas sensibles, el conocimiento de las ideas abstractas, y el conocimiento moral o ético. Pero ¿qué significa realmente saber algo? Si uno dice, sé que el sol es caliente, ¿qué está realmente afirmando? ¿Acaso lo que está diciendo no depende de una experiencia personal, de una observación directa de la realidad? Y si algo depende de la percepción, ¿no significa eso que el conocimiento que tenemos de las cosas sensibles es inestable, susceptible de cambio? El silencio se hizo más profundo, y los discípulos, entre ellos Platón y Critón, se miraban entre sí, buscando comprender la magnitud de la pregunta que Sócrates acababa de plantear. ¿Era posible que el conocimiento, tal como lo entendían, no fuera tan firme y seguro como pensaban? Esta interrogante golpeó a cada uno de los presentes con fuerza, desafiando sus nociones previas sobre lo que significa conocer algo. Ahora bien, prosiguió Sócrates, si todo lo que sabemos sobre el mundo sensible está basado en la percepción, y sabemos que la percepción puede ser engañosa, porque nuestros sentidos son limitados y susceptibles de error, entonces ¿cómo podemos confiar en nuestro conocimiento sobre el mundo exterior? Si la realidad que percibimos puede ser alterada por nuestra mente, por nuestras emociones, o incluso por nuestros sentidos, ¿qué podemos realmente conocer de ella? Sócrates hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en el grupo. El viento había cesado, y el silencio era absoluto, como si incluso la naturaleza estuviera escuchando. Platón, siempre tan ansioso por profundizar en las ideas, preguntó: entonces, maestro, si el conocimiento sensible no es fiable, ¿qué queda? ¿Acaso no podemos confiar en nuestros sentidos para comprender el mundo? Sócrates lo miró con calma, como siempre lo hacía cuando alguien expresaba una duda genuina. Es una pregunta que debe ser abordada con prudencia. La razón por la cual el conocimiento sensible no puede ser considerado como un conocimiento verdadero es porque está sujeto al cambio. Lo que percibimos hoy puede no ser lo mismo mañana. Pero la verdadera sabiduría, la verdadera comprensión, se encuentra en el mundo de las ideas, no en el mundo de las cosas materiales. Las ideas son eternas, inmutables. El conocimiento verdadero, por tanto, no puede ser obtenido por los sentidos, sino por la razón, por la contemplación del mundo ideal. Las palabras de Sócrates dejaron una sensación de asombro en los discípulos. El mundo de las ideas, de las formas inmutables, era algo que ya habían escuchado antes, pero nunca con tanta claridad. Podía ser que el conocimiento real no estuviera en las cosas que tocamos y vemos, sino en algo más profundo,
más allá de los límites de la percepción sensorial? Lo que intento transmitir, explicó Sócrates, es que el conocimiento no puede ser entendido como una simple acumulación de hechos, como una lista interminable de cosas que sabemos. Conocer no es memorizar, no es simplemente aceptar lo que los sentidos nos dicen. Conocer es comprender las esencias, las formas que subyacen a todo lo que existe, y esas esencias solo pueden ser conocidas a través de la razón, a través de una mente que se eleva por encima de las apariencias. Sócrates comenzó a caminar lentamente de un lado a otro, como si quisiera que sus discípulos comprendieran cada una de sus palabras en su totalidad. Por eso dijo con firmeza, el verdadero filósofo es aquel que no se deja atrapar por las ilusiones del mundo sensible, por las falsas certezas que nos dan nuestros sentidos. El verdadero filósofo busca lo que está más allá de la superficie, busca la verdad que se oculta detrás de las sombras. En ese momento, un silencio profundo llenó el aire. Cada uno de los discípulos comenzaba a comprender que el conocimiento no era algo tan simple, tan accesible como siempre habían creído. El conocimiento, el verdadero conocimiento, era una búsqueda constante, una lucha por ver más allá de las apariencias, una lucha por alcanzar la comprensión de las ideas que regían el universo. Sócrates, como si quisiera terminar la lección de aquella noche con una reflexión que quedara grabada en los corazones de sus discípulos, dijo, nunca dejéis de cuestionar, nunca dejéis de dudar, porque solo en la duda se encuentra el camino hacia la verdad. El conocimiento no es un fin, es un viaje, y ese viaje debe ser emprendido con humildad, con paciencia y, sobre todo, con un corazón dispuesto a aprender. La noche continuó avanzando, pero la inquietud que había despertado en los discípulos aún permanecía en el aire. El problema del conocimiento, con toda su complejidad y profundidad, era ahora una cuestión abierta, que requería de una reflexión constante. Y Sócrates, como siempre, les había dejado con más preguntas que respuestas, pero con un conocimiento más profundo de lo que realmente significa conocer. Capítulo 9. La cuestión de la virtud. A medida que el día comenzaba a desvanecerse, un sentimiento de reflexión profunda comenzó a envolver a los discípulos que se encontraban con Sócrates, sentados en la plaza del Ágora, donde las sombras de los antiguos edificios se alargaban en un lento susurro. El aire fresco del atardecer acariciaba sus rostros, y el murmullo lejano de la ciudad parecía volverse más tenue ante la quietud de la conversación que se avecinaba. Algo en la atmósfera sugería que lo que sucedería en ese instante sería una de las lecciones más trascendentales de todas. Sócrates, con su rostro sereno y sus ojos penetrantes, comenzó a hablar, pero antes de emitir palabra alguna, dejó que el silencio se instalara en el espacio, creando una calma expectante entre sus discípulos. Finalmente, tras unos momentos que parecieron eternos, soltó la pregunta que había estado madurando en su mente. Hoy, dijo con tono solemne, quiero que reflexionemos sobre algo que muchos consideran central en la vida humana, la virtud. Todos hablamos de ella, todos creemos saber lo que es, pero ¿realmente sabemos qué significa ser virtuoso? ¿De qué nos sirve hablar de virtud si no entendemos su esencia? Sus palabras cayeron como una gota de agua en un estanque tranquilo, creando ondas que reverberaron en las mentes de los presentes. Los discípulos se miraron entre sí, algo sorprendidos, pues, aunque el tema de la virtud era recurrente en sus discusiones, el enfoque de Sócrates siempre llevaba las conversaciones a un plano más profundo, más desconcertante. ¿Qué entendemos por virtud?, repitió Sócrates, como si quisiera que cada palabra resuene en los oídos de sus discípulos. ¿Es la virtud simplemente el cumplimiento de los deberes de la sociedad? ¿O es algo más profundo, algo que está relacionado con la verdadera naturaleza del alma humana? Las preguntas de Sócrates nunca eran simples, y él lo sabía. Por eso, tras su silencio, comenzó a desglosar la cuestión con el carácter meticuloso y sutil que siempre lo caracterizaba. La virtud, prosiguió, se suele considerar como una cualidad del alma que nos lleva a comportarnos de manera justa, correcta y moral. Pero, ¿es esto suficiente para entenderla? Si la virtud fuera solo esto, entonces los hombres serían virtuosos simplemente porque cumplen con lo que la sociedad espera de ellos, porque siguen las reglas, porque se ajustan a las normas establecidas. Sócrates se detuvo, observando el rostro de cada uno de sus discípulos. Sus ojos se dirigieron a Platón, quien lo miraba intensamente, como quien espera descubrir una nueva verdad, una nueva chispa que ilumine las sombras de su pensamiento. Pero, continuó Sócrates, sabemos que hay muchos hombres que cumplen con las normas, que siguen las leyes, pero que no necesariamente actúan de manera virtuosa.
La virtud, entonces, no puede ser solo la adhesión a reglas externas. La virtud debe ser algo que brote desde el interior del ser, una cualidad que se cultiva no por la observancia de una norma, sino por la pureza del alma. El silencio se hizo más pesado, como si las palabras del maestro hubieran encendido una llama que ardía con fuerza en el pecho de cada uno de los discípulos. Sócrates, con una mirada casi filosófica, continuó su disertación. La verdadera virtud, dijo con una firmeza tranquila, es la que se basa en el conocimiento y el entendimiento. No es algo que se puede enseñar a través de la imposición externa, sino que es algo que se desarrolla dentro de cada uno de nosotros a medida que nuestra alma se purifica. La virtud, entonces, no es un conjunto de actos aislados, sino una disposición interna que nos lleva a actuar conforme a la razón, conforme al bien verdadero. La profundidad de las palabras de Sócrates dejó a los discípulos sumidos en una reflexión profunda. El concepto de virtud como algo que no depende de las acciones externas, sino de la estructura interna del alma, era algo completamente nuevo para ellos. La idea de que la virtud es, en realidad, un conocimiento profundo del bien y que solo quienes logran alcanzar esa comprensión pueden verdaderamente ser virtuosos, parecía abrir un campo infinito de posibilidades. Por lo tanto, continuó Sócrates, la virtud es inseparable del conocimiento. El hombre virtuoso es aquel que sabe qué es el bien, y en consecuencia, actúa conforme a ese conocimiento. La virtud no es una cuestión de voluntad, ni de esfuerzo por ajustarse a las normas. Es, ante todo, un acto de sabiduría, un acto de comprensión profunda de la naturaleza de las cosas y de nuestra relación con ellas. Pero entonces, uno de los discípulos, Alcibíades, no pudo evitar levantar la voz, claramente perturbado por las palabras de su maestro. Pero, Sócrates, ¿cómo puede alguien saber lo que es el bien? Si el bien es algo tan absoluto, tan inalcanzable, ¿quién puede decir que lo sabe realmente? ¿No es la virtud algo que se construye, que se aprende a través de la experiencia, de la práctica? Sócrates sonrió con suavidad, como siempre lo hacía cuando sus discípulos mostraban curiosidad genuina. Es cierto, respondió con calma. La virtud no es algo que se aprende de forma sencilla. Pero el conocimiento del bien no es algo lejano o inaccesible. Está al alcance de aquellos que buscan sinceramente la verdad. La virtud es la armonía del alma, y esa armonía solo puede ser alcanzada cuando el ser humano se dedica a conocer el bien, a reflexionar sobre él, y a vivir de acuerdo con la razón. La experiencia, en este sentido, puede guiarnos, pero solo si está iluminada por la sabiduría. El aire se llenó de pensamientos, y mientras la conversación continuaba, cada uno de los discípulos se sumió en una reflexión más profunda. La virtud no era simplemente un comportamiento correcto o una serie de acciones piadosas. Era la manifestación del conocimiento interior, la acción que surgía de un entendimiento puro y profundo del bien. La virtud, concluyó Sócrates con una última mirada pensativa, es la verdad que reside en lo más profundo de nuestra alma. Es la manifestación del verdadero ser, y solo aquellos que buscan el conocimiento con humildad, que se atreven a cuestionar su propia naturaleza, podrán alcanzarla. La verdadera virtud, en última instancia, es un acto de comprensión, y quien sabe lo que es el bien, no puede hacer otra cosa más que actuar virtuosamente. La noche, que ya había caído por completo, envolvía al grupo en su silencio contemplativo. Las palabras de Sócrates, llenas de claridad y profundidad, seguían resonando en el aire, y los discípulos, aunque sumidos en la reflexión, sabían que este tema los acompañaría mucho más allá de aquella conversación. La virtud, como nunca antes, había dejado de ser un concepto abstracto, y se había convertido en el propósito mismo de la vida filosófica. Capítulo 10. La falacia de la opinión popular. La quietud de la plaza se interrumpió por el susurro del viento que hacía bailar las hojas secas de los árboles cercanos. Los discípulos, tras la profunda reflexión sobre la virtud, continuaban absortos en sus pensamientos. Pero Sócrates, como siempre, no dejaba que se quedaran cómodos en la calma superficial de sus ideas. Un nuevo tema se tejió en su mente, y él, como un maestro de las verdades ocultas, decidió iluminar otra de las sombras que yacían en las mentes de sus seguidores. Hoy comenzó, su voz clara y pausada, quiero hablar de algo que corrompe la sabiduría humana y que, como un veneno sutil, se infiltra en las opiniones de las multitudes. Algo que, si no se detecta a tiempo, puede desviar incluso a los más sabios de su camino. Los discípulos se miraron entre sí,
Sabían que en los labios de Sócrates nunca había una palabra que no fuera capaz de abrir los sentidos hacia una nueva perspectiva, hacia un rincón oculto del pensamiento. El aire parecía haberse detenido mientras todos esperaban, con atención, que el filósofo siguiera. Hoy hablaremos de la falacia de la opinión popular, dijo Sócrates, dejando caer las palabras como si fueran piedras lanzadas al agua, generando ondas en las mentes de quienes lo escuchaban. Las opiniones de las multitudes son como corrientes que van de un lado a otro, sin rumbo fijo, movidas por las olas del deseo, la ignorancia y, en muchas ocasiones, el miedo. Y sin embargo, las personas tienden a considerarlas como verdades universales. La sabiduría de Sócrates resurgió en una metáfora tan precisa que los discípulos se sintieron como si estuvieran siendo arrastrados por un río sin fin. Imaginad, continuó, que camináis por la ciudad, y todos los habitantes hablan de un tema, un acontecimiento reciente, una figura de la política o alguna noticia. La multitud se agita, la voz se eleva y la idea se disemina, creándose una ola de opiniones. Aquellos que no tienen una opinión propia, que no piensan, simplemente se dejan arrastrar por la corriente. Sócrates pausó por un momento, observando la reacción de sus discípulos. El pensamiento de ser arrastrado por la corriente de la opinión popular parecía inquietante para algunos de ellos, pero aún faltaba mucho por descubrir. Él sabía que esta reflexión debía profundizar más aún. Y aquí surge la pregunta fundamental: ¿es la opinión popular siempre una guía fiable? ¿Es sabio dejarse llevar por la multitud simplemente porque todos dicen lo mismo? La mirada inquisitiva de Sócrates recorrió uno a uno los rostros de sus discípulos, buscando en sus ojos la respuesta que ya sabía que necesitaban encontrar por sí mismos. ¿Qué ocurre cuando la multitud se equivoca?, siguió, bajando la voz hasta hacerla casi un susurro. En tales momentos, la sabiduría de uno solo puede ser más valiosa que la de miles. Las masas, movidas por pasiones, prejuicios y deseos inmediatos, pueden crear verdades falsas, pueden ver a un hombre sabio como un loco y condenar a quienes buscan la justicia como enemigos de la paz. La multitud puede estar equivocada, pero el sabio sigue siendo fiel a la razón, aunque todos lo abandonen. Los discípulos se quedaron en silencio, absorbidos por la gravedad de las palabras de Sócrates. Un eco de duda comenzó a formarse en sus mentes. ¿Cuántas veces, en sus propias vidas, habían seguido la corriente de la opinión popular sin cuestionar la verdad detrás de ella? ¿Cuántas veces habían creído que la multitud, por el simple hecho de ser multitud, tenía razón? Sócrates no permitió que el silencio continuara por mucho tiempo. «Dejadme contaros una historia», dijo de repente, su voz cargada de intenciones. Había una vez un filósofo que caminaba por las calles de su ciudad, un hombre sabio que poseía conocimientos profundos, pero cuya apariencia no inspiraba respeto. En sus ojos, brillaba la llama de la verdad, pero su figura delgada y su vestimenta sencilla no eran atractivas para el pueblo. Un día, la ciudad celebró un evento en el que un orador muy popular, un hombre de gran elocuencia, subió al podio. Sus palabras eran suaves y persuasivas, y pronto cautivó a la multitud con su retórica. Hablaba de lo que el pueblo quería escuchar, de lo que les agradaba y de lo que temían, pero todo lo que decía era vacío, carecía de sustancia. A pesar de ello, la multitud aclamaba sus palabras, reconociéndolo como un gran hombre. Sin embargo, el filósofo, que observaba desde la distancia, sabía que lo que se decía no era verdadero, que lo que se aclamaba no tenía fundamento. Los discípulos escuchaban atentamente, y Sócrates continuó, manteniendo el tono profundo y solemne. En una plaza cercana, el filósofo comenzó a hablar con algunos de sus amigos, exponiendo sus ideas sobre la verdad y la sabiduría. Uno de ellos, sorprendido, le preguntó: «¿Por qué no hablas tú mismo en el gran evento? Si eres tan sabio, si sabes lo que es la verdad, ¿por qué no usas tu voz para guiar a la multitud?» El filósofo respondió: «La multitud, mi querido amigo, no está interesada en la verdad. Ellos buscan lo que ya saben, lo que quieren escuchar. No están preparados para el conocimiento real. Y cuando se les presenta la verdad, muchos se sienten amenazados por ella, prefieren las mentiras que les son cómodas». Sócrates guardó silencio por un momento, permitiendo que la historia se instalara en las mentes de sus discípulos. «Así», dijo finalmente, «la multitud se equivoca muchas veces, porque se deja llevar por las emociones, el miedo, el interés propio y la superficialidad. Pero la verdadera sabiduría no se encuentra en lo que dice la mayoría. La verdad no se encuentra en lo que todos opinan,
sino en lo que se puede conocer a través del pensamiento profundo y la razón. Los discípulos reflexionaron sobre estas palabras, sabiendo que el desafío de pensar por sí mismos y cuestionar la opinión popular no era solo un ejercicio filosófico, sino una necesidad para alcanzar la verdadera sabiduría. Al final, el mayor acto de valentía no era simplemente seguir a la multitud, sino tener el coraje de ir en contra de la corriente y buscar la verdad, incluso cuando esa verdad era rechazada por aquellos que se dejaban arrastrar por las opiniones vacías del pueblo. Así que recordad, concluyó Sócrates, la verdad no se encuentra en la opinión de la multitud. Solo en la razón, solo en el conocimiento, podemos encontrar lo que realmente es verdadero. Y solo los que buscan sin miedo, que no se doblegan ante el viento de las opiniones ajenas, podrán ser llamados verdaderos filósofos. La noche cayó por completo sobre la ciudad. El sonido lejano de los animales nocturnos, el crujir de las ramas de los árboles y el murmullo suave de las voces de los discípulos en profundo pensamiento marcaron el final de otra lección. En la plaza, la multitud ya se había dispersado, pero la reflexión sobre la falacia de la opinión popular persistió en el corazón de cada uno de los presentes. Capítulo 11. El poder de la autocrítica. La primera luz del amanecer iluminaba las sombras de la ciudad, bañando los edificios con una tenue luz dorada. Sócrates, como era su costumbre, estaba ya sentado en su lugar habitual, mirando el horizonte con una calma que solo el conocimiento profundo puede otorgar. A su alrededor, sus discípulos comenzaron a reunirse, como cada día, para aprender de la sabiduría que su maestro compartía. Hoy, sin embargo, no había en sus rostros la ansiedad que a menudo precedía a los diálogos filosóficos. Algo más se había instalado en sus corazones, una mezcla de expectativa y serenidad, como si la sabiduría de Sócrates hubiera comenzado a calar más hondo, transformando sus pensamientos en algo más auténtico. El filósofo los observó con la misma paciencia de siempre y, con una leve sonrisa, inició la lección de ese día. Hoy, dijo Sócrates, hablaremos de un arte que es, a la vez, la más noble y la más difícil de las prácticas humanas. Este arte, aunque comúnmente no se enseña, es el que separa a los sabios de los necios, a los hombres libres de los esclavos de su propio ego. Hablaré de la autocrítica. Las palabras de Sócrates flotaron en el aire, ligeras pero cargadas de significado. Los discípulos se inclinaron ligeramente hacia él, prestando atención, pues sabían que todo lo que el filósofo decía tenía un propósito más allá de lo aparente. La autocrítica, comenzó Sócrates, con tono grave, es el acto de mirarse a uno mismo con una mirada profunda, sin las veladuras de la vanidad o el temor. Es el reconocimiento de las propias limitaciones, de los propios errores, y la disposición a aprender de ellos. Pero antes que todo, es un acto de valentía. Porque es más fácil aferrarse a nuestras propias creencias, a nuestras percepciones, que ponerlas en duda. Los discípulos reflexionaron sobre esas primeras palabras. ¿Cómo podría uno mirar en su interior con tan tremenda sinceridad? ¿Cómo abandonar la confortable ignorancia y enfrentar las sombras de sus propios errores? Sócrates, como siempre, los guiaba a través de preguntas que provocaban más dudas que respuestas. La mayoría de las personas, prosiguió, vive su vida sin cuestionarse nunca. Se contentan con las opiniones que les son dadas, con las creencias que les son enseñadas desde pequeños. No se arriesgan a pensar que pueden estar equivocados. Y cuando surge la autocrítica, cuando surge la duda, se apresuran a rechazarla, porque enfrentarse a uno mismo es más doloroso que mantenerse en la ignorancia. El sol, que ya había subido más alto, bañaba con su luz cálida la plaza en la que Sócrates enseñaba. Pero el maestro no se dejó distraer por el paisaje o por el paso del tiempo. Su mirada estaba fija en sus discípulos, como si quisiera penetrar en lo más profundo de sus almas. Imaginad, continuó Sócrates, que sois un herrero que trabaja en su taller. El metal que modeláis está caliente, y a menudo la forma que le dais no es la que habíais planeado. Pero si no miráis el trabajo con ojos sinceros, si no os detenéis a pensar que la figura que habéis hecho podría no ser perfecta, seguiréis golpeando el metal de la misma manera, sin cuestionar vuestra técnica. El trabajo se convertirá en una mera repetición, y nunca alcanzaréis la perfección que buscáis. Pero si tenéis la valentía de mirar vuestra creación, de ver el error en la forma, podréis rectificarlo. Solo así el trabajo se convertirá en algo valioso. Los discípulos, en silencio, contemplaban el ejemplo. El herrero, como cada uno de ellos, representaba a un ser humano que podía crear, pero que también podía equivocarse.
Y la autocrítica, como un fuego que consume y purifica, era la herramienta que permitiría que cada uno de ellos creciera. Y sin embargo, dijo Sócrates, hay quienes temen la autocrítica. Temen mirarse al espejo, pues lo que pueden ver puede no ser lo que esperaban. Temen descubrir que han errado, que no son tan sabios como pensaban. Pero, ¿sabéis lo que pasa cuando uno no se enfrenta a sus propios errores? Se encierra en una burbuja de falsedad, incapaz de aprender, incapaz de mejorar. Sócrates se detuvo, dando tiempo a sus discípulos para que procesaran lo dicho. En sus ojos se reflejaba la comprensión de que este ejercicio no era solo un método filosófico, sino una invitación a una profunda transformación personal. A continuación, el filósofo los miró con una suavidad inesperada. Y esto nos lleva a una de las preguntas más importantes de nuestra vida. ¿Cómo podemos llegar a la verdad si no tenemos el valor de reconocer lo que no sabemos? La verdadera sabiduría no radica en estar llenos de respuestas, sino en ser capaces de formular preguntas, en ser capaces de dudar de lo que sabemos y buscar más allá. La autocrítica, amigos míos, es la luz que nos permite avanzar en la oscuridad de la ignorancia. Algunos discípulos ya sentían la incomodidad del proceso. El proceso de cuestionarse, de arrastrar las sombras de las propias creencias, no era fácil. Pero, como siempre, Sócrates no les ofrecía una solución sencilla. En cambio, los guiaba hacia una verdad más profunda. La autocrítica no es un acto de autodestrucción. No se trata de despojarse de la dignidad o de la autoestima, sino de reconocer nuestras imperfecciones con humildad para poder mejorar. Cada vez que miramos con sinceridad nuestras propias fallas, tenemos la oportunidad de corregirnos, de crecer. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y las hojas de los árboles se agitaron, como si el mundo entero estuviera escuchando las palabras de Sócrates. La autocrítica no solo era el camino hacia la sabiduría, sino la llave para desbloquear el potencial que cada uno de ellos llevaba dentro. El filósofo, como siempre, les ofrecía una visión que iba más allá de la mera teoría. El desafío, para cada uno de los presentes, era vivirlo, hacerlo carne en su vida diaria. Recordad, concluyó Sócrates, que no hay mayor enemigo del conocimiento que la arrogancia, y no hay mayor amigo de la sabiduría que la capacidad de reconocer nuestros propios límites. En el momento en que somos capaces de mirarnos a nosotros mismos con los ojos de la autocrítica, en ese momento, y solo en ese momento, podemos comenzar a caminar por el sendero verdadero del conocimiento. El silencio se apoderó de la plaza, pero no era un silencio vacío, sino uno cargado de reflexión. Los discípulos, tocados por las palabras de Sócrates, sabían que el proceso de autocrítica era uno de los mayores retos de la vida, pero también uno de los más liberadores. Y mientras el sol seguía su ascenso en el cielo, el filósofo los observaba con una mirada llena de esperanza, sabiendo que, en algún lugar dentro de cada uno de ellos, el germen de la verdadera sabiduría comenzaba a crecer. Capítulo 12. La duda como instrumento de conocimiento. Era una mañana tranquila. El aire fresco llevaba consigo el aroma de las flores que florecían en los jardines cercanos. Sócrates, como de costumbre, había llegado temprano, y sus discípulos ya se congregaban alrededor de él, expectantes. Esta vez, sin embargo, el filósofo no comenzó con palabras inmediatamente. Se quedó allí, mirando el cielo, como si estuviera esperando a que el viento le trajera alguna revelación. Finalmente, después de unos largos momentos de silencio, Sócrates levantó la vista, y sus ojos, profundos y penetrantes, se posaron sobre los de sus discípulos. Sin prisa, comenzó a hablar, con un tono suave pero firme, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida. Hoy, amigos míos, comenzó, hablaremos de algo que, aunque puede parecer contradictorio a primera vista, es esencial para el camino del conocimiento. Hoy hablaremos de la duda. Un murmullo de sorpresa recorrió a los discípulos. La duda, esa sensación incómoda que se evade con rapidez, raramente era considerada como una herramienta útil. Para muchos, la duda era solo un obstáculo, un signo de debilidad. Pero para Sócrates, la duda era algo diferente, algo que merecía ser comprendido con profundidad. La duda, dijo Sócrates, es la madre del conocimiento. Sin ella, no hay aprendizaje. Sin ella, no hay crecimiento. Pensad en el hombre que cree tener todas las respuestas, que nunca se detiene a cuestionar lo que sabe. ¿Qué tipo de hombre es ese? No es sabio, es un ignorante que vive bajo la falsa seguridad de la certeza. Los discípulos se miraron entre sí,
procesando estas palabras. Sabían que el maestro siempre iba a fondo en sus reflexiones, y a menudo lo que comenzaba como una idea simple se transformaba en una revelación profunda. La duda, continuó Sócrates, es un ejercicio de humildad. Es reconocer que, a pesar de toda nuestra sabiduría aparente, siempre hay más por aprender. La duda nos obliga a mirar más allá de lo que ya creemos saber, a adentrarnos en territorios inexplorados. Y es en esos territorios donde realmente encontramos el conocimiento. Sócrates caminaba lentamente entre los discípulos mientras hablaba, como si cada paso tuviera un propósito, una intención profunda. Su mirada recorría los rostros de los jóvenes que lo rodeaban, buscando, quizá, alguna señal de comprensión. Pero, agregó, la duda no debe ser confundida con la inseguridad. No se trata de vivir en un estado perpetuo de duda sin rumbo, sino de cuestionar constantemente lo que creemos saber, de mantener un espíritu abierto a nuevas ideas. La duda nos impulsa a hacer preguntas, y las preguntas nos conducen a las respuestas, aunque éstas sean a veces incómodas o desafiantes. Sócrates hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, continuó. Si uno vive su vida sin cuestionar sus creencias, si uno se aferra a ellas como si fueran la última verdad, entonces está condenado a vivir en la oscuridad. La duda es la luz que nos permite ver más allá de las sombras. Pero, como toda luz, es también algo que puede cegar si no se maneja con cuidado. Debemos aprender a dudar sin perder el equilibrio, a cuestionar sin caer en el escepticismo destructivo. Los discípulos ahora estaban profundamente inmersos en el discurso de su maestro. En su mente, las palabras de Sócrates resonaban, como una melodía que los instaba a cuestionar su propia percepción del mundo. Imaginad, dijo Sócrates, que sois un navegante en el vasto mar del conocimiento. La duda es vuestro faro. Sin él, el barco se perdería en la oscuridad. Sin embargo, el faro por sí solo no es suficiente. El navegante debe tener la habilidad de leer las estrellas, de interpretar el mar, de usar su conocimiento para seguir el camino correcto. De lo contrario, incluso con la luz de la duda, el barco se perdería. Sócrates se detuvo y miró a su alrededor, observando la expresión pensativa de sus discípulos. Este es el propósito de la duda, concluyó. No es simplemente para cuestionar por cuestionar. Es para abrir las puertas del conocimiento, para permitirnos descubrir lo que aún no sabemos. La duda no es una debilidad, sino una fortaleza, una que nos permite mantener una mente abierta, un corazón dispuesto a aprender. El sol ya estaba más alto en el cielo, y la brisa ligera hacía danzar las hojas de los árboles cercanos. Los discípulos se encontraban sumidos en una reflexión profunda, como si el mismo aire los hubiera impregnado de nuevas preguntas y posibilidades. Sócrates, satisfecho con la dirección que había tomado la conversación, los dejó en silencio por un momento. Luego, con una sonrisa ligera, agregó: recuerden siempre, no hay nada de malo en no saberlo todo. Lo importante es estar dispuestos a aprender. Y la duda, cuando es utilizada correctamente, es el primer paso hacia ese aprendizaje. Los discípulos asintieron lentamente, comprendiendo que el desafío que Sócrates les había propuesto no era uno fácil. Era una invitación a un viaje constante de autoexamen, de cuestionamiento, de un deseo perpetuo de ir más allá de lo que la mente humana puede concebir. La duda, en lugar de ser vista como una fuerza que desestabiliza, se convertía en una compañera fiel en la búsqueda de la verdad. Mientras el viento soplaba suavemente, el filósofo observó a sus discípulos, satisfecho de haberles dado un nuevo instrumento para su camino. La duda, la madre del conocimiento, ya había encontrado su lugar en sus corazones. Y, con ello, un nuevo paso en su camino hacia la sabiduría había sido dado. Capítulo 13. La importancia de la autocrítica. El sol de la tarde comenzaba a descender lentamente, pintando el cielo de tonalidades naranjas y rosadas. Los discípulos de Sócrates se encontraban reunidos en el jardín, como era su costumbre, pero esta vez, algo era diferente en el aire. Había una calma tensa, como si todos esperaran que el maestro les ofreciera una lección que marcaría un antes y un después en sus vidas. Sócrates no les dio tiempo a formular preguntas. Se acercó, con paso lento, y comenzó a hablar. Su voz, siempre grave y serena, se elevó con claridad, llevando sus palabras a los rincones más profundos de la mente de sus discípulos. Hijos míos, comenzó Sócrates, hoy hablaremos de algo fundamental para quienes buscan el conocimiento verdadero.
Es algo que muchas veces nos resulta incómodo, difícil de aceptar, y, sin embargo, es esencial para nuestra evolución como pensadores y como seres humanos. Hoy hablaremos de la autocrítica. El viento que soplaba suavemente parecía detenerse por un momento, como si el mundo mismo estuviera aguardando las palabras de Sócrates. Los discípulos, en silencio, prestaron toda su atención. Sabían que cada lección que el filósofo impartía era un tesoro de sabiduría, y esta no iba a ser la excepción. La autocrítica, dijo Sócrates, es el espejo en el que debemos mirarnos todos los días. Sin ella, nunca seremos verdaderos conocedores de nosotros mismos. Si no somos capaces de cuestionar nuestras propias ideas, de ver nuestros errores con claridad, ¿cómo podemos esperar avanzar hacia la verdad? Las palabras del maestro eran incisivas, como una flecha que penetraba en lo más profundo de la conciencia. Los discípulos se miraron unos a otros, como si de repente se dieran cuenta de algo que siempre habían pasado por alto. ¿Realmente eran capaces de cuestionarse a sí mismos? ¿O se aferraban a sus propias certezas sin permitir que la autocrítica les mostrara el camino hacia una mayor sabiduría? Sócrates continuó, sabiendo que el silencio de sus discípulos era signo de que su mensaje estaba calando hondo. La autocrítica no significa castigarnos a nosotros mismos, aclaró. No se trata de hundirnos en la vergüenza o la desesperación. No es un acto de autodestrucción, sino de autoconstrucción. La verdadera crítica hacia uno mismo debe ser una herramienta de crecimiento, no de ruina. Es un acto de valentía el ser capaz de reconocer nuestras propias falencias, de reconocer que no somos infalibles, que no estamos exentos de error. El filósofo hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras calara hondo en el corazón de los jóvenes que lo escuchaban. Luego continuó, más firme. El hombre que no se critica a sí mismo vive en la ignorancia. Se cree perfecto, pero en su perfección está su peor error. La verdadera sabiduría no reside en no cometer errores, sino en aprender de ellos, en verlos con ojos claros y no con los velos de la arrogancia. Sócrates caminó lentamente entre los discípulos, observando sus rostros, viendo cómo sus pensamientos se agitaban tras sus palabras. Imaginad, continuó, que estáis frente a una multitud, hablando de un tema que domináis. La gente os aplaude, os halaga, os considera sabios. ¿Qué haréis? ¿Vais a dejar que esos elogios os nublen el juicio? ¿Vais a permitir que vuestra arrogancia os impida cuestionaros a vosotros mismos, incluso en el momento de mayor éxito? El viento comenzó a soplar con más fuerza, moviendo las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera acompañando las palabras del maestro. Los discípulos estaban en silencio, completamente inmersos en la reflexión que Sócrates les había planteado. ¿Cuántas veces, se preguntaban, habían aceptado halagos sin reflexionar profundamente sobre su propio conocimiento? ¿Cuántas veces habían evitado mirar sus propios errores con la mirada crítica que Sócrates ahora les proponía? El verdadero sabio, dijo Sócrates con voz pausada pero firme, es aquel que no se deja seducir por su propia imagen, por la fama, ni por la adulación de los demás. El sabio es aquel que, a pesar de los aplausos, se mira constantemente en el espejo de la autocrítica. Es aquel que sabe que siempre hay algo más que aprender, algo más que descubrir dentro de sí mismo. El filósofo hizo una nueva pausa, y en sus ojos brillaba una chispa de comprensión, como si todo lo que decía fuera parte de una gran revelación que él mismo había experimentado muchas veces en su vida. La autocrítica, añadió, nos obliga a revisar nuestras creencias más firmes, a poner en duda nuestras decisiones más convencionales. Nos recuerda que nunca debemos dar por sentado lo que sabemos, que siempre debemos estar dispuestos a cambiar, a adaptarnos, a mejorar. Y es en ese proceso de autocrítica donde reside la verdadera libertad. Los discípulos se quedaron callados, contemplando las palabras de Sócrates. La idea de la autocrítica como un acto de liberación, como un proceso que no solo revela los errores, sino que también permite la transformación, les resultaba nueva y poderosa. Así que, mis queridos amigos, concluyó Sócrates, no temáis a la autocrítica. No temáis al desafío que supone miraros a vosotros mismos sin adornos ni máscaras. Solo cuando seáis capaces de enfrentaros con sinceridad a vuestra propia naturaleza, solo entonces podréis avanzar en el camino hacia el conocimiento. El sol ya comenzaba a ponerse, y la luz suave del atardecer bañaba los rostros pensativos de los discípulos. Ellos sabían que esta lección, como todas las demás, le seguiría durante toda su vida.
La autocrítica era una herramienta difícil de manejar, pero cuando se usaba con sabiduría, tenía el poder de llevarlos a alturas de comprensión que nunca habían imaginado. Sócrates se alejó lentamente, dejándolos en su profunda reflexión, sabiendo que había sembrado una semilla en sus corazones. La autocrítica, esa fuerza tan poderosa, había entrado en sus vidas. Y, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, ellos sabían que ahora tenían una herramienta más para buscar la verdad y alcanzar la sabiduría. Capítulo 14. La importancia del silencio. El viento soplaba con fuerza en el jardín, y las hojas de los árboles se agitaban con un murmullo casi místico. Aquella tarde, Sócrates había convocado a sus discípulos para hablarles sobre un tema que muchos consideraban trivial, pero que para él era fundamental en el camino hacia la sabiduría: el silencio. Los discípulos, acostumbrados a largas y profundas discusiones, se miraban entre sí, intrigados por la simplicidad del tema que el maestro había propuesto. Habían hablado de las pasiones, de la justicia, de la virtud, pero nunca de algo tan aparentemente sencillo como el silencio. Sócrates, como siempre, comenzó sin preámbulos. Su voz resonó en el aire, cargada de una tranquilidad profunda. El silencio, dijo, es uno de los medios más poderosos de conocimiento que tenemos a nuestra disposición. No se trata solo de callar los labios, sino de callar el alma. Dejar que la mente se aquiete, que el ruido interno se apague, para poder escuchar la verdadera voz de la sabiduría. Los discípulos, en silencio, escuchaban atentamente. Sabían que cada palabra del maestro era una semilla que podría germinar en sus corazones si la escuchaban con suficiente atención. Vivimos en un mundo lleno de palabras, continuó Sócrates. Palabras que a menudo no tienen sentido, palabras que se vierten sin reflexión, sin una verdadera comprensión de lo que significan. ¿Y qué pasa cuando no somos capaces de callar? Nos ahogamos en ellas. El ruido externo y el ruido interno nos impiden ver la verdad. Sócrates caminó lentamente entre sus discípulos, su mirada fija en el horizonte, como si quisiera que sus palabras se sumieran en el espacio vacío, en el silencio que las rodeaba. El verdadero sabio, dijo, sabe cuándo hablar, pero más importante aún, sabe cuándo callar. En el silencio, la mente tiene la oportunidad de reflexionar, de escuchar, de observar. Solo en el silencio podemos oír lo que realmente importa. Los discípulos no podían evitar sentirse conmovidos por estas palabras. El silencio, que siempre había sido visto como la ausencia de algo, parecía ahora tener una cualidad activa, un poder de revelación que solo aquellos dispuestos a guardarlo en sus corazones podrían comprender. Sócrates se detuvo y miró a cada uno de los jóvenes que lo rodeaban. El silencio no es solo una herramienta externa. Es una disciplina interna. La verdadera sabiduría no se encuentra en la acumulación de palabras, sino en la capacidad de vaciarse, de liberarse del caos mental y de las voces que nos gritan en la cabeza. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en la conciencia de sus discípulos. La brisa se había calmado y el sonido de los árboles parecía acompañar la quietud que había invadido el lugar. Imaginad, continuó, que estamos frente a una multitud que nos escucha con atención. Nos han dado la oportunidad de hablar, de mostrarles nuestra sabiduría. Pero, ¿cuántas veces nos encontramos hablando solo por el deseo de ser escuchados, por el impulso de mostrar lo que sabemos? ¿Y cuántas veces, en lugar de hablar, sería más sabio guardar silencio, reflexionar y escuchar antes de actuar? Sócrates miró a sus discípulos con una intensidad que los hizo sentir como si cada palabra que decía fuera dirigida directamente a ellos. Sabían que el maestro no solo les hablaba de un concepto abstracto, sino de una práctica que debía ser integrada en su vida diaria. El silencio, dijo Sócrates, nos da espacio para la reflexión. Nos permite alejarnos del ruido del mundo y centrarnos en lo esencial. Sin el silencio, nos convertimos en esclavos de nuestras propias palabras, y nos perdemos en la confusión del pensamiento desordenado. Uno de los discípulos, Cebes, un joven que siempre había sido curioso y ávido de conocimiento, levantó la mano. Pero maestro, dijo con timidez, si callamos demasiado, ¿no corremos el riesgo de aislarnos del mundo, de desconectarnos de los demás? No debemos, de alguna forma, compartir lo que sabemos. Sócrates sonrió con suavidad, un destello de comprensión en su mirada. Cebes respondió, el silencio no significa aislamiento. El silencio es un estado de paz interior que nos permite comunicarnos de manera más profunda, más auténtica.
A veces, las palabras pueden ser vacías, pero un silencio compartido puede comunicar más que cualquier discurso. Los discípulos asintieron, reconociendo la verdad en las palabras de Sócrates. El silencio, en lugar de ser una barrera, se revelaba como un puente hacia una mayor conexión, no solo con los demás, sino con uno mismo. En la vida cotidiana, dijo Sócrates, es fácil caer en la trampa de hablar por hablar, de llenar cada espacio con palabras. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado realmente a los demás? ¿Cuántas veces hemos sido verdaderamente receptivos? Si no sabemos escuchar en el silencio, nuestras palabras no tendrán el peso que deberían tener. El filósofo se detuvo, miró a cada uno de los discípulos y luego añadió: el silencio es el terreno fértil donde germina la sabiduría. Si no sabemos callar, si no sabemos escuchar, nunca podremos cultivar la verdadera comprensión. Así como un campo necesita descanso para producir frutos, nuestra mente necesita silencio para que florezca la verdadera sabiduría. La tarde estaba ya por terminar, y el cielo se tiñó de colores aún más intensos. Los discípulos, con el rostro iluminado por la luz del atardecer, se quedaron sumidos en un profundo silencio. Sabían que Sócrates les había dado una lección invaluable, una que no se podía aprender solo con palabras, sino con la experiencia misma del silencio. Así que, mis amigos, concluyó Sócrates, aprended a callar cuando sea necesario, a guardar silencio para escuchar con atención. Solo en el silencio podemos hallar lo que realmente importa, la verdad, la sabiduría y la paz interior. Los discípulos se levantaron lentamente, como si las palabras de Sócrates hubieran caído sobre ellos como una lluvia suave, dejándolos más tranquilos, más centrados. El silencio que siguió a las palabras del maestro no fue incómodo ni vacío, sino lleno de significado, de una calma profunda que les invitaba a reflexionar sobre todo lo que acababan de aprender. El jardín, ahora sumido en la quietud de la tarde, parecía reflejar el estado interior de aquellos jóvenes que caminaban hacia el futuro, sabiendo que el silencio, al igual que la sabiduría, siempre estaría a su alcance. Capítulo 15. La sabiduría de la humildad. La luz de la mañana, suave y dorada, se deslizaba sobre las piedras del camino. El aire fresco traía consigo el susurro de las hojas al moverse con la brisa, y en este escenario de paz, Sócrates se encontraba junto a sus discípulos. Aquel día, como tantos otros, el maestro había decidido guiarlos en una reflexión sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría, y cómo la humildad debía ser su compañera inseparable. Los discípulos, que ya estaban acostumbrados a sus profundas enseñanzas, sabían que cada palabra de Sócrates llevaba consigo un mundo por descubrir, una verdad que se abría paso con calma, como un río que serpentea entre las montañas. Hoy, quiero hablarles de algo esencial, comenzó Sócrates, su voz serena como el agua de un lago en calma. Es algo que muchos buscan sin encontrarlo, y que otros lo encuentran solo cuando han dejado de buscarlo. Hablo de la humildad. La palabra humildad resonó en el aire con una dulzura inquietante. Los discípulos intercambiaron miradas, preguntándose a qué se referiría Sócrates, pues la humildad era una virtud comúnmente entendida de manera superficial. Sócrates continuó, caminando lentamente entre ellos. Muchos creen que la sabiduría es cuestión de saber mucho, de acumular conocimiento y de exhibirlo ante los demás. Creen que un hombre sabio es aquel que puede hablar interminablemente sobre todas las cosas. ¿Pero es eso sabiduría? ¿O acaso es el ego disfrazado de conocimiento? Una pregunta al aire, cargada de una verdad que parecía flotarse entre las palabras del maestro. Los discípulos se mantuvieron callados, atentos a lo que Sócrates pudiera decir a continuación. El sabio verdadero, dijo Sócrates con firmeza, es aquel que no busca aparentar, sino aquel que reconoce su propia ignorancia. La sabiduría comienza cuando uno sabe que no lo sabe todo, cuando uno se muestra humilde ante la vastedad del universo y la complejidad de la vida. Uno de los discípulos, Teeteto, se atrevió a interrumpir, curioso como siempre. Pero maestro, dijo con voz vacilante, si un hombre sabio se reconoce a sí mismo como ignorante, ¿cómo puede enseñar a los demás? Sócrates se detuvo frente a él, mirando sus ojos con una expresión de profunda reflexión. Teeteto respondió con suavidad, la humildad no es sinónimo de debilidad ni de falta de conocimiento. El sabio que reconoce su ignorancia no es un tonto, es simplemente alguien que sabe que siempre hay algo más por aprender. Él no busca la aprobación de los demás, ni se siente superior. Y, por eso mismo, es capaz de enseñar con verdadera sabiduría,
porque sabe que la sabiduría no es algo que se posee, sino algo que se comparte. Las palabras de Sócrates eran como semillas que caían en la tierra fértil de sus corazones. Los discípulos comenzaron a comprender que la verdadera sabiduría no se trataba de llenar el alma con conocimiento superficial, sino de vaciarse de orgullo y aceptar que siempre había más por descubrir, más por comprender. El que se considera el más sabio, continuó Sócrates, es a menudo el más ignorante. Porque en el momento en que alguien cree que lo sabe todo, se cierra a la posibilidad de aprender algo nuevo. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de mantenerse humilde, en la disposición a escuchar, a aprender, a crecer. Sócrates hizo una pausa, dejando que sus discípulos absorbieran sus palabras. Luego continuó, mientras caminaba de nuevo entre ellos, como si las palabras mismas tomaran forma y danza con sus movimientos. La humildad es la llave que abre las puertas del entendimiento, explicó. Es el camino que nos permite ver más allá de nuestras propias limitaciones. Un hombre sabio no es el que presume de su conocimiento, sino el que sabe cómo callar cuando es necesario, el que sabe aprender de todos, incluso de aquellos que aparentan no tener nada que enseñarle. Los discípulos reflexionaban en silencio. La imagen del hombre sabio como alguien que no se erige sobre un pedestal, sino que camina con los pies en la tierra, comenzó a cristalizar en sus mentes. Sócrates los guiaba a comprender que el saber verdadero no estaba en la acumulación de títulos o reconocimientos, sino en la capacidad de estar abiertos a la experiencia y al aprendizaje continuo. Es importante recordar, dijo Sócrates, que la humildad no es algo que se puede forzar, ni una cualidad que se puede pretender. La humildad es una consecuencia natural de la sabiduría auténtica. Cuando uno se da cuenta de la inmensidad del conocimiento que aún le falta, el corazón se llena de humildad. Y ese es el momento en que uno comienza a entender lo que significa realmente ser sabio. El maestro, con su mirada penetrante, miró a cada uno de sus discípulos, como si quisiera transmitirles algo más profundo, algo que las palabras no podían capturar por completo. El silencio, que había envuelto el ambiente, se volvió aún más denso, como si el aire mismo absorbiera la sabiduría de sus palabras. La verdadera sabiduría, concluyó Sócrates, no es la que se ve, la que se exhibe, ni la que se ostenta. La verdadera sabiduría es silenciosa, es modesta, es la que se oculta en el corazón de quien sabe que nunca sabrá lo suficiente, pero que aún así sigue buscando la verdad. Los discípulos no dijeron una palabra. No era necesario. Sus mentes estaban llenas de pensamientos profundos, y sus corazones resonaban con la verdad que Sócrates había compartido con ellos. En ese momento, sabían que la humildad era más que una virtud, era la base de toda sabiduría genuina, la piedra angular sobre la que debía cimentarse cualquier búsqueda de conocimiento. Al finalizar el discurso, el maestro, como siempre, dio un paso atrás y permitió que sus discípulos se sumergieran en su reflexión. La paz del momento, esa sensación de estar en presencia de algo más grande que uno mismo, se impregnó en cada uno de ellos. Sabían que su camino hacia la sabiduría apenas comenzaba, y que la humildad, como una fiel compañera, los acompañaría siempre. Si te ha gustado este viaje de reflexión y sabiduría, te invitamos a seguirnos y ser parte de nuestra comunidad. Apoya el canal para continuar explorando más enseñanzas profundas y descubrir juntos los secretos que nos ofrece la filosofía. Tu participación es clave para que sigamos creciendo y compartiendo conocimiento. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo capítulo.